Laboratorio de Tecnología del Hormigón Armado. En este laboratorio, como primer punto, tenemos la prueba del cono de Abrams. La mezcla que se utilizará para la prueba del cono de Abrams en este video será consistido en los siguientes materiales. El cemento. Para la proporción de este material, utilicé la unidad de 1 libra. Como referencia, conseguí una botella y calculé con el peso de un alimento seco que equivale a 1 libra para poder nivelarlo e igualarlo a lo que vendría siendo el cemento. La mezcla se preparará siguiendo los parámetros de la proporción 1, 2, 3. 1 libra de cemento, 2 libras de arena y 3 libras de piedra. Luego de haber pesado y calculado la medida del cemento, se comenzó a verterlo en un envase. En el material de la arena se utilizó 2 libras de este mismo y se comenzó a verterlo encima de lo que viene siendo el cemento. Se mezcló junto al cemento lo que es la arena para poder distribuirlo uniformemente en toda la mezcla. Y de último, las 3 libras de piedra para luego verterlo junto al cemento y la arena y nuevamente mezclarlo para distribuirlo. En el siguiente paso le añadimos agua poco a poco para ir verificando de que la mezcla no se le agregue mucho de este agregado. Para la medida del agua no había tomado en cuenta mucho esto y fue el primer error que había cometido en este laboratorio. Gracias a esto pude darme cuenta que dependiendo de la proporción que le añada a la mezcla en cuanto a todos los materiales que estamos viendo en este vídeo, es muy importante considerarla. Proseguimos a la mezcla de todo este conjunto de la misma hasta poder distribuir bien el material y a que agarrara una consistencia lo más próximo a algo amasable y poder colocarlo dentro de lo que viene siendo el cono, un vaso de plástico. En este caso lo utilicé. A medida que iba llenando el encofrado con el material de la mezcla, lo fui distribuyendo alrededor de todo el cono en la primera capa de la base. Luego de esto vine a colocar el asentamiento con 25 golpes. Para el segundo asentamiento vendría a repetir el mismo paso anterior y también con 25 golpes. Y por último nuevamente se añade otra porción de la mezcla y proporcionándole 25 golpes. En esta última se llena hasta el tope e ir asentando bien la mezcla para poder distribuirlo bien. Para el retiro del mismo debería consistir en levantar el vaso verticalmente hacia arriba. El resultado del cono de Abrams y así podremos verificar dependiendo de la altura desde la base del cono con respecto al asentamiento resultante de la mezcla con la medición de una altura desde esa base del cono de Abrams hasta donde llegue el límite de la mezcla. La altura que lleva este experimento de prueba vendría siendo de 1.80 centímetros de asentamiento. Como siguiente paso se procedió a colocar la mezcla dentro del encofrado del modelo que había escogido para este laboratorio y se tuvo la mala suerte de que como se le agregó agua de más y no había tomado en cuenta mucho la medida de esta, se desparramó la mezcla dentro del encofrado y se desbordó debido al material con que fue hecho, que sería el cartón. El cartón absorbió el agua demasiado y no aguantó el peso del mismo, junto a lo que son las piedras, el cemento y la arena. Como consecuencia de la falla del primer intento para el modelo, se volvió a realizar el mismo modelo, pero con una diferencia de menos centímetros del modelo original, pero manteniendo el mismo grosor hacia adentro del modelo. Y luego se procedió al vertido de la misma mezcla, tomó la medida de 12 onzas de agua para el vaciado dentro de la mezcla y distribuirlo uniformemente con todo lo que es las medidas de igual manera que el primer intento para el modelo. 1 libra de cemento,
2 libras de arena y 3 libras de piedra. 2 porciones por cada material. Se iría empalmando y asentando muy bien la mezcla dentro del mismo modelo. A diferencia del caso anterior, se utilizó el material de plástico de botella y se pudo verter toda la mezcla dentro del encofrado. Tras el secado de la pieza del modelo, les retiró lo que son las solapas que conforman el encofrado y se procedió a lijar las partes con algunas imperfecciones e irregularidades. Se pesó la pieza en una balanza y el total en kilogramos de la pieza es de 6.72 kilogramos, que equivale a 14 libras, antes de ser sumergido en agua. Después de esto, se metió en un balde con agua hasta el tope y se sumergió la pieza y se dejó en reposo durante 24 horas. Después de las 24 horas se volvió a pesar la pieza y dio un total de 6.92 kilogramos, que equivale a 15.25 libras. La diferencia entre este peso anterior con respecto a la pieza después de ser sumergida durante 24 horas es de 1.25 libras. Lo primero que se hace para realizar una mezcla de concreto es adicionar el cemento y la arena y empezar a revolver uno con el otro hasta que la mezcla quede casi idéntica, ya que estos dos elementos poseen cierta diferencia. La mezcla se da hasta que mantenga una cierta igualdad de los elementos, no se pueda distinguir las diferencias uno del otro. Esta mezcla generalmente puede ser utilizada al adicionarse agua para hacer repellos, entre otras cosas. La mezcla que se puede ver es una mezcla rígida de 1-2-2, que es una mezcla de base. El cemento es, por así decirlo, 1 y sería el doble tanto de piedra como de arena. Después de esto se le adiciona lo que viene siendo la piedra. La piedra es un elemento bastante rígido que ayuda a que la mezcla mantenga cierta consistencia. Lo que se hace con la piedra se mezcla la piedra con estos elementos y hasta que también, como se dio al principio, mantenga una cierta homogeneidad de los elementos. La piedra, o en este caso gravilla, la que se está utilizando, ayuda a que el objeto que se vaya a realizar o el molde al que se vaya a poner mantenga una cierta fuerza y que no se desmorone. Luego de esto, lo que hay que hacer es hacer, por así decirlo, un hoyo en la parte central de la mezcla y empezar a echar agua y mezclar sin que el agua del centro se salga por los lados. Esto se repite varias veces para poder que la mezcla se mantenga de cierta manera homogénea. Esta mezcla es bastante buena para lo que viene siendo vigas y también el relleno de ciertas cosas. Además, el peso de los materiales presentados son de 1 libra de cemento, el doble que viene siendo 2 de arena y piedra, y más o menos un medio litro de agua. Lo siguiente que se realizó luego de hacer el concreto fue la prueba de asentamiento del concreto. Esta más que nada fue una simulación con respecto a lo presentado, ya que la prueba real es con un cono de un tamaño de alrededor de 30 metros con un diámetro de 15. Entonces el cono pues es un poco más grande y se hace pero para la prueba en sí hicimos, por así decirlo, una simulación en la que se usaba un vaso cualquiera y se usaba la mezcla dentro del cono como se mostró en clase, y solo se echó, después se apisonó con un palo o con cualquier elemento para que se cogiera más consistencia el vaso y se siguió llenando. Luego de esto lo que realizamos fue subir lentamente el vaso en cuestión para poder tener la prueba completa y luego de esto medirlo. La diferencia que hubo fue alrededor de unos 2 milímetros más o menos.
Durante la prueba no hubo problemas de que se desmoronó o se fue hacia un lado la mezcla, lo que demuestra que la mezcla era apta para realizar dicha prueba. Luego de la prueba del cono, lo que se realizó fue el vertido en la maceta o el molde que teníamos, que en este caso era un octaedro. Lo que tenemos que hacer era verter la mayor cantidad posible en el molde y luego ir tanteando para que fuera la forma del octaedro. Luego de esto, lo que se realizó fue dejarlo alrededor de unas 24 horas secarse para que cogiera una consistencia más dura. Luego de que se secó y se desencofró, se realizó el pesado o el peso, se midió el peso, dio alrededor de unas 6.75 libras, que son alrededor de 3,64 kilogramos. Y luego de dejarlo 24 horas más, pero esta vez sumergido al agua, se notó que casi no perdió casi cantidad de peso, perdiendo alrededor de 0.4 gramos del peso actual, pesando alrededor de 3.660 kilogramos, mostrando en conclusión de que el sumergir en el agua no hace que pierda una excesiva cantidad, sino una pequeña cantidad de peso con respecto a la original o al peso estándar que tenía al principio. En esta pieza utilizaremos la mezcla 133, la cual es liviana. Los materiales a utilizar son piedra, arena, cemento, una unidad de medidas, una pequeña pala, un vaso y una varilla. Empezaremos a realizar lo que es nuestra formaleta. La forraremos con tape para que el cemento no se adhiera a esta. Tomamos todas las medidas necesarias y pasamos a la mezcla, en la cual utilicé 3 libras de arena, 3 libras de piedra, y luego de mezclar estas dos le añadí lo que es 1 libra de cemento. Una vez hecho esto, le añadí una parte de agua, que fue la misma cantidad que la de cemento, y lo mezclé todo hasta que quedara homogéneo. Después de esto pasé a realizar lo que es la prueba del cono de Abrams. En una superficie plana humedecí todos los materiales y empecé a vertir una parte de cemento. Luego le di 25 golpes con la varilla y realicé este proceso 2 veces más. Una vez hecho esto 3 veces, lo que procedemos es a limpiar alrededor de nuestro vaso para hacer el retirado del vaso. Una vez que retiramos el vaso, pasamos a medir el asentamiento de este. Una vez medido el asentamiento, podemos proceder a lo que es el vaciado, donde vertiremos el cemento en nuestra formaleta. Lo dejamos reposar 24 horas, le quitamos nuestra formaleta y vemos el resultado. Sellamos los poros, lo pesamos, lo dejamos 24 horas en agua y lo volvemos a pesar, y este es nuestro resultado final. Gracias.